Muy buenas tardes, mi seudónimo es Juan Bautista Solarte Obando. Uso este seudónimo pues en aras de poder hacer uso, por así decirlo, del derecho a la libre expresión, un derecho fundamental tan satanizado y perseguido en Colombia. En la tarde de hoy vengo a tocar un tema sobre un fenómeno que seguramente se va a recrudecer en estos próximos 4 años, las bandas criminales. ¿Neoparamilitarismo? Surge como interrogante. Es una pregunta que solo la podemos resolver desde que resolvamos, valga la redundancia, su génesis y cronología. De paramilitarismo se podría hablar que ha existido en toda la historia de Colombia, pero por así decirlo, se ha fundamentado más desde los años 50, después de la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Hubo unos procesos de resistencia campesina que se organizaron a lo largo y ancho del país. Ante eso, la respuesta del gobierno conservador de ese entonces, de la clase conservadora, fue crear unos escuadrones de muerte llamados los pájaros. Se les dice pájaros por el término coloquial de pajarear, que es un término de estar vigilante, estar atento desde las sombras. A este término se le adjudicó a estas bandas que le llamaron pájaros porque se caracterizaban por sus masacres sorpresivas y todo tipo de vejámenes contra la población. A su vez existía una policía política llamada la policía chulavita. Básicamente surgió en la región de Chulaba, Boyacá, de ahí viene su nombre. Y esta policía política como tal lo que hacía era, con la venia del Estado, recurrir a actos de terrorismo de Estado contra las masas campesinas como tal. Posteriormente surgió dentro de esa misma década de los 50 el gobierno militar de Rojas Pinilla, con ello muchas obras progresistas para el país, de modernización y un intento de pacificación después de que este gobierno hubiera intentado sofocar, por así decirlo, focos comunistas y liberales en los llanos orientales y en el Sumapaz. Vino un acuerdo de paz que incluyó la desmovilización de las guerrillas del llano principalmente. Sin embargo, algunos grupos persistieron y después de que el gobierno militar dejó el mando y se lo entregó a la junta militar y esta a su vez al bipartidismo constituido en el Frente Nacional, vino a lo largo de los años 60 un fenómeno de paramilitarismo legalizado, legal, por así decirlo, en el sentido de que fue amparado por la ley de las ligas de defensa campesina. Estas ligas de defensa campesina fueron cooperativas financiadas por los gremios, entrenadas por las mismas Fuerzas Armadas y decretadas con el fin de supuestamente hacerle frente a los entonces disidentes de esa época, los famosos bandoleros tardíos, por así decirlo. Y también surgieron unos grupos paramilitares ligados de los famosos cachiporros, que era como le llamaban a los liberales en esa época, los liberales limpios. Surgieron que hubieron grupos que no hicieron mutación hacia el comunismo, como sucedió en el caso de otros grupos guerrilleros de corte liberal que evolucionaron hacia el marxismo-leninismo, sino que se quedaron siendo cómplices del bipartidismo, de la alternancia de los partidos en el poder, y prácticamente esta era una fuerza sicarial muy conocida que perseguía a los bandoleros tardíos como tal y a los grupos procomunistas que venían surgiendo en conjunto con las ligas de defensa campesina. Posteriormente vino la década de los 70. Después de que yo esta década de los 70, vino las autodefensas ilegales. Después del exterminio y el aniquilamiento, por así decirlo, del bandolerismo tardío, vino el boom guerrillero de los años finales de los 60 y comienzos de los 70. Y ante eso la respuesta pues de grandes terratenientes, industriales, empresarios, fue crear las autodefensas ilegales. Es decir, varios grupos de autodefensa, tanto en los Santanderes, en el Magdalena Medio, en el Tolima, en el Valle,
en Antioquia, sectores de la costa pacífica, de los llanos, y estas autodefensas fueron muy ligadas especialmente a la tenencia de la tierra. Sin embargo, posteriormente a ello, a finales de los 70 y comienzos de los 80, terció el narcotráfico en el conflicto, otro actor del conflicto armado, y surgió bajo la sombra de ello el narcoparamilitarismo. ¿Por qué? Porque al iniciarse la primera generación del narcotráfico, como lo fue con el cartel de Medellín y el cartel de Cali, vino entonces el apoyo de estos en su estrategia de ganar territorio. Para ello recurrieron a la banda de los tangueros, que era una especie de banda paramilitar de autodefensa privada, que más adelante fue la CCU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Dentro de los intereses del narcotráfico que se vieron afectados como tal, surgió la necesidad de que crearan un grupo narcoparamilitar, el MAS. Este subgrupo surgió, en Muerte a Secuestradores, surgió en la época en que ellos tuvieron discrepancias con el M-19, un grupo guerrillero de ideología nacionalista que tuvo diferentes discrepancias con ellos. El MAS surgió y en algunas regiones del país prosiguieron a perseguir a las bases del M-19, a asesinarlos, y a pesar de que tras un acuerdo bajo cuerda entre las directivas del cartel de Medellín, su cúpula y las cúpulas del M-19, este grupo del MAS siguió progresando, por así decirlo, en el Magdalena Medio, en algunas regiones, y constituyeron lo que se llamaban las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, célebres por ser la retaguardia rural en el Magdalena Medio del cartel de Medellín, en especial de Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar. Y este grupo prácticamente fue el semillero de los ejércitos de sicarios que más adelante utilizarían estos personajes para su guerra contra el Estado y contra los otros carteles, como el cartel de Cali. Esto lo centralizaron bajo un mando, por así decirlo, empresarial. Para eso constituyeron la oficina de Envigado. Pablo Escobar decía que él era un doctor y que por lo tanto tenía que tener su oficina. Dentro de eso surgieron diversas centralizaciones de las actividades delictivas que más adelante provocaron diversas discrepancias entre ellos y la persecución de Pablo Escobar hacia sus propios socios, hacia la ala financiera del cartel, lo que provocó que se abriera otro frente de guerra para el cartel de Medellín, esta vez con los Pepes, apoyados por las autodefensas del Magdalena Medio y el cartel de Cali, sus archienemigos. Los Pepes se le denominó así, perseguidos por Pablo Escobar, y fueron un grupo narcoparamilitar que incluso colaboraron con el Estado en la época de los 90, cuando esta violencia comenzó a arreciar de la guerra del narcoterrorismo contra el Estado, colaboraron para que Pablo Escobar fuera aniquilado y con ello el exterminio del cartel de Medellín, el fortalecimiento del cartel de Cali y después vino posteriormente a ello el desmantelamiento de ese mismo cartel de Cali. Al suceder esto, pues obviamente el paramilitarismo que ya se había tomado la oficina de Envigado y todas sus bandas entraron a ser jefes del narcotráfico en conjunto con el cartel del norte del Valle, que fue una incisión del cartel de Cali. Prosiguió este fenómeno de expansión del narcoparamilitarismo y no sin embargo el paramilitarismo legal, como lo fueron las Convivir, simulando el método de los departamentos de seguridad y control que fueron policías privadas en Antioquia, en el Valle de Aburrá. Estos grupos fueron desmantelados, las Convivir fueron desmanteladas porque se comprobaron de que no eran grupos de que los campesinos se defendieran, se agruparan para defenderse de actores armados, sino que se volvieron fachadas de los grupos paramilitares. Pasaron a ser ilegales. Sin embargo, vino en el año 1997 la fusión y federación de todos sus grupos de autodefensas bajo una bandera contrainsurgente y vino entonces la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, algunos grupos de autodefensas en el llano fueron proclives a no asociarse dentro de esa federación. Este grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia surgió para frenar el plan estratégico de las insurgencias, de los grupos irregulares insurgentes, como las FARC y el ELN.
Entonces vino el copamiento de territorios, vino el terrorismo para tratar de sembrar escarmiento sobre la población. Con ello vinieron las masacres, o sea, el aniquilamiento no solo de subversivos, sino de lo que consideraban población civil subversiva. Asimismo, las persecuciones a fuerzas políticas que ya venían sufriendo un exterminio como tal. Fuerzas políticas de izquierda y institucionales que estaban en contra del narcotráfico, de la expansión del narcoparamilitarismo. Y vino la protección a intereses privados, a los intereses de la tierra y transnacionales. Y así fue como se expandieron en conjunto con cierta complicidad oficial, porque se creaba una tangente de que el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. En este caso, el mayor enemigo tanto del establecimiento como de estos grupos narcoparamilitares eran las guerrillas procomunistas, tanto las que se habían reinsertado a la vida civil y constituyeron la Carta Magna del 91 como aquellas que persistían en la lucha armada, dado el caso de la FARC, el ELN y sectores del EPL y disidentes del M-19 como lo fue el Jaime Bateman. Sin embargo, y a pesar de la expansión del paramilitarismo, pues vino y se consolidó un poder político, militar, económico, cultural y social en todo el país, y vino con ello la elección del gobierno de Álvaro Uribe, en ese entonces en el 2002. Una de las preocupaciones de Álvaro Uribe fue, por así entre comillas, desmantelar y desmontar el paramilitarismo. Y por ello surgió el proceso de paz de Ralito que más adelante destapó la parapolítica entre el 2003 y 2006 en el escándalo conocido como el Pacto de Ralito, que fue un pacto que hicieron las jefes de autodefensa buscando refundar la república. O sea, prácticamente una constitución paralela a la del 91. Dentro de este pacto de Ralito, el acuerdo de paz de Santa Fe de Ralito, vino la desmovilización, el desmonte de algunas estructuras paramilitares. Sin embargo, hubo algunas estructuras que se quedaron como disidentes, como es en el caso de las autodefensas campesinas del Casanare de Martín Llanos. Y ello despertó una guerra en los llanos orientales. Los paramilitares de por sí, la cúpula paramilitar, siempre alegaban de que no eran paramilitares, de que eran una autodefensa independiente. Sin embargo, siempre estuvieron acorde a intereses militares, políticos, económicos y estratégicos de diferente índole del Estado colombiano, de la clase dirigente. Vino entonces el resurgimiento de diferentes bandas paramilitares, o sea, se desconfederaron como estaban al principio. Y vino con ello entonces la creación de diferentes bandas paramilitares como los rastrojos, que se hicieron llamar rondas campesinas populares, machos, autodefensas campesinas del valle, ERPAC, libertadores del Bichada, buitragueños, paisas, nevados, entre otros. Grupos como tal que emergieron, Vox AUC, por así decirlo, bandas emergentes, que luego el Estado las llamó BACRIM, simplemente para hacerlas ver como ejércitos privados del narcotráfico o grupos de delincuencia organizada y quitarles el mote de paramilitarismo. Sin embargo, cabe resaltar de que dentro de este proceso de paz de Ralito, hubieron varios narcotraficantes pura sangre que intentaron comprar fachadas. De hecho, varios compraron fachadas, lo que provocó una purga interna dentro de las AUC, que conllevó a que se empoderaran narcotraficantes, como fue en el caso de narcotraficantes del norte del valle, como Don Diego y Jabón, que libraron una guerra en el valle, la venció el líder de los rastrojos, alias Jabón, que derrotó a Don Diego, absorbiendo esta banda y constituyendo los rastrojos a lo largo y ancho del país. Vino alias, el rearme alias Cuchillo, un narcoparamilitar que fue después derrotado por la fuerza pública y se constituyó entonces una banda disidente de ellos que no se acudieron al sometimiento llamada los puntilleros. Asimismo los libertadores del Bichada, que han sido como una rueda suelta, los buitragueños, como se le denominó a las autodefensas campesinas del Casanare. Estaban varios grupos como los paisas, los nevados, entre otros, que fueron cooptados por estas grandes estructuras, en especial por el Clan del Golfo, conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un grupo paramilitar que es el grupo predominante aquí en Colombia, ligado a las Autodefensas Campesinas de Córdoba Brava. Este grupo surge en el año 2008 en respuesta del descontento que tuvieron sectores del paramilitarismo, que entonces se armaron y reivindicaron, supuestamente pseudo reivindicaron las banderas de Jorge Eliezer Gaitán bajo una estructura de extrema derecha, una estructura que es la que está predominando en el país y la que viene causando en su mayoría el asesinato, la persecución de
de líderes sociales, populares, agrarios, desplazamiento, o sea, el mismo modus operandi paramilitar de las AUC y de grupos anteriores, por así decirlo. Sin embargo, a pesar de todo ello, en lo largo de esta última década vino guerras y cooptaciones entre estas estructuras, lo que provocó que prácticamente las estructuras paramilitares subsistentes son los puntilleros como tal, las autodefensas gaitanistas de Colombia, inicialmente llamados urabeños por ser de Urabá, eh, o Clan del Golfo o Clan Úsuga, subsisten los libertadores del Bichada y en algunos sectores del Casanare y Boyacá los buitragueños. Otras estructuras fueron cooptadas, fueron derrotadas en la guerra intestina que hubo entre el paramilitarismo, por así decirlo. Prácticamente después de que surge el neonarcoparamilitarismo, surge entonces con ello la tercera generación del narcotráfico, que es la que está interesada ahora en torpedear el proceso de paz, los avances de la implementación, porque ellos están interesados en la concentración de tierras, en el favorecimiento al capital nacional y transnacional, por así decirlo, los grandes capitales. Y no solamente ejercen papel paramilitar, sino papel criminal, porque en los lugares donde no tienen poderío rural o una retaguardia rural, recurren a ser, como tal, los patrocinadores a través de las oficinas de cobro de lo que conocemos como los famosos combos, que son estructuras sicariales y delictivas al servicio del paramilitarismo, del neonarcoparamilitarismo, que es el que hoy irradia zozobra en toda Colombia.